Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Toca hablar como siempre de los deportes de contacto aquí en Fightas. Arrancamos hablando de boxeo y como no podía ser de otro modo, arrancamos en el Casino Gran Madrid de Torrelodones, que la pasada semana vivió una noche de ensueño. Hubo muchos combates, hubo mucha emoción y sobre todo hubo buen boxeo. El boxeo español volvió a salir ganando como siempre que se une el Casino Gran Madrid de Torrelodones y el Noble Arte. En el combate estelar de la noche, Ardi Rodríguez y Látigo Pérez, un combate que estaba muy parejo, 50-50, ese 50-50 se trasladó a las cartulinas porque hubo combate nulo, dos de los tres jueces dieron el resultado de 95-95, Ardi sigue siendo el campeón de España del Super Gallo y Látigo Pérez que suma un nulo, sigue siendo por tanto invicto, ninguno perdió, ninguno tampoco ganó y el combate fue muy cerrado. Sí que es cierto que ambos tuvieron buena parte del combate a su favor, uno estuvo mejor al principio, otro al final y se fueron un poco cambiando las tornas. Ardi obviamente estaba muy cómodo cuando Látigo Pérez iba hacia él y se dedicaba a esquivar y golpear como es su boxeo con esa larga envergadura, manos abajo, y sin embargo Látigo Pérez también estaba muy cómodo porque su boxeo es ir al frente, ir hacia adelante y lo logró y hubo muchos momentos en los que incomodó a Ardi. Los dos estuvieron bien, los dos se les puede achacar muy poquito porque hicieron todo perfecto, simplemente pues que a veces en el boxeo, como en otros deportes, se da nulo, un nulo pues que parece justo, porque si hay que decidir cuál estuvo mejor, nadie se pone de acuerdo y como siempre digo, cuando nadie se pone de acuerdo, lo mejor y lo más coherente quizás sí que sea ese combate nulo. Por tanto, Ardi que sigue siendo campeón de España, habrá que ver los pasos que sigue Ardi Rodríguez y de momento el que sigue otros caminos diferentes será Látigo Pérez, porque hay que recordar que al acabar el combate Látigo le dijo a Ardi que cuando quisiese que volvía a Madrid a jugarse el título otra vez. Ardi dijo que también, que si sus managers lo veían oportuno, él aceptaría. Al final parece que de momento no se va a producir en un futuro muy cercano. ¿Por qué? Porque Látigo Pérez ha sido nombrado aspirante oficial al título de la Unión Europea del peso gallo, es decir, bajará una categoría el vasco. Era una de las opciones que estaban barajando en su equipo, la de quizá poder bajar una categoría porque llegó muy bien de peso en la primera ocasión que tuvo que dar el peso super gallo y por tanto estaban pensando en bajar esa categoría para quizá sufrir un poquito más de peso, que no sería demasiado por cómo lo gestionó en esta última ocasión, y llegar a una categoría donde la diferencia de envergadura fuese menor. Por ejemplo, con Ardi era algo mayor y fue uno de los puntos que tuvo que resolver en el combate. Por tanto, ahora su camino parece, obviamente es un título importante que estará en el peso gallo, por lo menos la próxima pelea, habrá subasta y tendrá que verse con el campeón de la Unión Europea del peso gallo, ese título, el de la Unión Europea, campeonato intermedio que le puede abrir las puertas del campeonato de Europa. Por tanto, el prospecto que sigue creciendo y el campeón contrastado como es Ardi sigue también creciendo, porque después de este nulo podría también tener la misma oportunidad que ha tenido Látigo Pérez en el gallo, podría tenerla él en el super gallo. Además, en los otros combates de la noche, en los otros dos estelares de esa gran velada del Casino Gran Madrid de Torrelodones, hubo dos KOs. Carlos López ganó por KO en el quinto asalto a Gonzalo el Flaco Romero, un combate en el que si antes decíamos que no había nada que achacar a ninguno, en este tampoco. Carlos López salió obcecado a buscar al Flaco Romero, desde el primer momento quiso ahogarle, quiso quitarle espacios y se fue a por él, y el Flaco Romero fue girando, fue saliendo, pero al final en el quinto asalto le entró una mano, una derecha potentísima de Carlos López que le hizo recular, no llegó a ir al suelo, pero después de esa derecha llegó una catarata de golpes y al final el árbitro detuvo la pelea. Bien parada, porque Gonzalo Romero no sabía, de hecho, si podría seguir si le hubiesen hecho una cuenta. Por tanto, victoria y campeonato de Madrid del semipesado para Carlos La Pesadilla López. Un título que con una victoria más, se queda ahora con 6 victorias y ninguna derrota, podría abrirle las puertas del título de España, del Campeonato de España. Hay que recordar que el Campeonato de España, si no has estado en la selección, lo tienes que disputar con un mínimo de 7 peleas.
Y además, en el último combate de esos del denominado Main Event de esa velada, Miriam Gutiérrez ganó por KO en solo 30 segundos, 5-0 su récord, 3 por KO, y el campeonato de Europa que se pone a tiro. Quizá a final de año pueda hacerlo. Ella sigue trabajando y seguramente haga algún combate más antes de esa hipotética pelea. Hay que recordar que no hace campeonato de España porque no hay rivales suficientes para hacerla, pero ese campeonato de Europa está muy presente en la cabeza de Miriam y de todo su equipo. Además, el pasado fin de semana, el pasado viernes, también se disputó un combate con dos españolas por un título europeo. Melania Sorroche ganó por KO en el 10º y último asalto a Davinia Pérez por el Campeonato de Europa del peso gallo. Un combate muy disputado en el que las dos no se dejaron ni un gramo de fuerza y se fueron constantemente al intercambio de golpes. Los de Melania Sorroche fueron más fuertes, fueron pasando factura a Davinia Pérez y al final acabó noqueada porque casi no podía, no es que se cayese, pero casi no podía contestar a los golpes y el árbitro paró la pelea a poquito del final. Se hace justicia con Melania Sorroche, no porque la haya ganado otra española, obviamente, que le deseamos que a Davinia Pérez seguro que le llegarán oportunidades porque hizo una gran pelea y le llegarán dentro de muy poquito, pero Melania Sorroche se lo merecía porque había ganado este título en diciembre, pero se lo robaron, porque hay que recordar que ganó el combate. En los jueces hubo un error en una cartulina, le pusieron el cinturón, estuvo 10 minutos con él y después la EBU fue al vestuario a quitárselo diciéndole que había un error en la cartulina, algo demasiado raro, y de hecho la rival en ese combate, porque dieron combate nulo, no quiso venir a España. Por tanto se lo merecía y era de justicia y de ley ese título de Melania Sorroche. Para este fin de semana tenemos dos citas, una internacional y otra nacional. La internacional, nos vamos a Londres, al O2 Arena, donde pelean Dillian Whyte, 22 victorias, una derrota contra Anthony Joshua, hablamos de pesos pesados, y 16 de las 22 victorias por KO, contra Lucas Browne, 25 victorias, sin derrotas, 22 KOs. Pelea de los pesos pesados por el silver del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Qué significa? Que el que gane será el retador oficial de Deontay Wilder. Habrá que ver qué ocurre después si Wilder se encuentra finalmente con Joshua o hay otro combate entre medias. Si hay otro combate entre medias, Whyte o Browne se verán con el campeón mundial de los pesos pesados por el Consejo Mundial de Boxeo. Una pelea que tiene mucho interés por ver quién es ese próximo rival y sobre todo por Dillian Whyte, que es el boxeador que venció a Joshua cuando era amateur. Joshua, cuarta pelea de Joshua, primera de Whyte, que venía pues de una historia de la calle, que se metía en líos, empezó en el boxeo para olvidarlos, tenía un estilo muy callejero, lo reconoce él mismo, pero le ganó Anthony Joshua. Se enfrentaron 6 años más tarde en el campo profesional y Whyte cayó noqueado ante Joshua. Pero dice el jamaicano, aunque residente desde los 12 años en Londres, que esa pelea le sirvió para saber dónde tenía que mejorar y sobre todo aprovechar las inercias y la física que tan presente está cada vez más en el boxeo a la hora de lanzar los golpes. Por tanto, combate muy interesante. Whyte tiene un estilo muy directo, Browne también, una pegada terrible, así que veremos seguro que un combate muy vibrante de pesos pesados. Además, este fin de semana era el fin de semana previsto para que Kerman Lejarraga disputase el Campeonato de Europa del peso welter. Como sabéis, recordamos que Kerman Lejarraga sufrió un corte hace unas semanas en un párpado, le impidió estar en esta fecha. La pelea será el 28 de abril y antes de seguir con lo de este fin de semana, a añadir que el 28 de abril se ha confirmado que Andoni Gago hará el título de la Unión Europea del peso pluma en esa misma velada. Por tanto, sigue creciendo esa macro velada que va a hacer MGZ en Bilbao. Y volviendo a este fin de semana, como se quedó Bilbao sin boxeo por esa lesión de Kerman Lejarraga, por ese corte, y se movió toda la velada, MGZ organizó otra que será este viernes y estarán en liza dos hombres importantes para la promotora, como son Ivonne Larrinaga, uno de sus prospectos, y otro de ellos, John Míguez. Ivonne Larrinaga viene de perder en el Super Gallo, el título del Consejo Mundial de Boxeo Mediterráneo, lo perdió por KO, después se dio cuenta que no era su peso, que debía cambiar. Por tanto, ahora va a pelear en el peso pluma, va a ser su primer combate, va a ser este fin de semana. Y además, también John Míguez, peso welter. Muchos lo comparan con Kerman Lejarraga, habrá que ver si el tiempo da la razón, pero sin duda tiene potencial, tiene boxeo y tiene cabeza. ¿Todavía no conoces quién es John Míguez? Te lo presentamos.
tiene 4 peleas, busca la quinta ese día, está nuestro protagonista de hoy, Jon Míguez. Hola Jon, muy buenas. Hola, muy buenas, muy buenas. Un boxeador Nobel, un boxeador que ha debutado hace poquito. ¿Cómo llegaste al boxeo? Porque venías de otro deporte, ¿no? Pues yo empecé con 12 años en kickboxing y la verdad que empezamos a entrenar en boxeo también, empezamos a pelear en boxeo amateur, salían peleas, la cosa iba bien y la verdad que nos decidimos por el boxeo, ya que al final pues tiene un poco más de salidas que el kickboxing y eso, y la verdad que la cosa va bien y esperemos que siga así. ¿Cómo fue esa transición? Porque me cuentan que fue un poco de venir a probar, a guantear y decir, oye, este chico para hacer kickboxing se defiende bien con las manos solo. Pues sí, la verdad que nunca habíamos salido a nuestro gimnasio a hacer sparring y eso, y pues nos decidimos a venir aquí un día y venimos y la cosa fue bien, poco a poco fuimos viniendo más veces y oye, mira, aquí estamos. Mismo peso que Kerman, misma promotora. Dicen que Kerman es un poco que tiene a Jon como su niño mimado, ¿no? Sí, así es, ¿no? Al final pues estamos en el mismo peso, Kerman al final está en un nivel bastante superior, muy arriba, y oye, bueno, pues intentar seguir sus pasos poco a poco y fijándonos en él, que es el referente. Vas a hacer tu quinta pelea, pero antes de esa quinta pelea quizá hay que destacar lo que venía por detrás, porque en el campo amateur tampoco tenías una experiencia demasiado dilatada, lo que es en boxeo en particular, ¿no? Sí, en boxeo llegué a tener unas 35 peleas o así y llegué a ser subcampeón de España en el 2016 y campeón de Euskadi, País Vasco y eso, y bueno, pues al final para tener pocas peleas pues hemos peleado con bastante gente de nivel en amateur. 4 peleas, 3 han sido por la vía rápida, o sea que lo de la pegada también va casi con ese apadrinamiento que tienes, ¿no? Porque también buena pegada de momento. Bueno, pues eso parece, pero bueno, no, al final no nos queremos entrar tampoco en eso, sino hacer nuestro trabajo en el ring y oye, al final pues si sale el golpe y eso, pues bueno, mira. Lo que me cuentan también de ti, Jon, es que te pasa un poco como a Kerman, que fuera del ring eres más callado, más así un poco más timidillo, pero que cuando te subes te transformas y lo único que quieres es mandar al rival que sea para abajo, ¿no? Pues no sé, al final en la calle, pues no sé, yo soy un poco vergonzoso y eso, y me cuesta, al final aquí esto te digo que me cuesta más que subirme a un ring. Y para este día 24 de marzo, ¿qué es lo que esperamos de ese quinto combate? Pues espero darlo todo, ya que estoy entrenando fuerte, y esperemos que sea una buena pelea y que la gente disfrute. Pues Jon, mucha suerte para ese combate y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Y por último, para cerrar el boxeo, apuntar también que se conoce ya la nueva fecha para que vuelva al ring y debute en 2018 John Fernández. Recordamos que no peleó en Nueva York después de que su rival tuviese un herpes y se cayese a 24 horas. Peleará el 20 de abril en Guecho contra un panameño, Juan Huertas, ex olímpico, que tiene 14 victorias, una sola derrota. Rival duro para que siga creciendo el púgil de Echevarri. Nosotros ahora viajamos a la UFC. Hablábamos en el boxeo de Londres, de O2 Arena, donde este fin de semana pelea Dillian Whyte contra Lucas Browne, y el pasado fin de semana hubo en ese mismo escenario UFC. En el combate estelar, Alexander Volkov se medría a Fabricio Werdum, 2 pesos pesados, Werdum número 3, Volkov número 8. Era un combate muy esperado y que podía decidir el siguiente retador o dejarlo casi a las puertas del título. Pues bien, Volkov noqueó a Werdum en el tercer asalto, un combate en el que Werdum pues lo hizo bastante bien. Le llevó al suelo a Volkov al principio, Volkov se levantó cuando parecía que era poco probable, porque Werdum es un experto en el suelo, supo zafarse, supo moverse y siempre que impactaba en el rostro de Werdum llegaba con mucho peligro, tanto que en una mano que no llegó a impactar de todo, pero le dio con esta parte del pulgar, le acabó pasando factura a Werdum porque inflamó uno de sus ojos, se le cerró completamente y no veía. Todos los golpes que le llegaban por el lado derecho de su guardia le entraban porque no veía por ese ojo. Por tanto, en el tercer asalto tuvo que dar un paso adelante, buscar el cruce de golpes, y en el cruce de golpes, con 2 upper tremendos, el ruso le desconectó y le noqueó.
Una pena para Verdún, que estaba haciendo buen combate, pero es que Volkov viene empujando fuerte y también tiene mucha calidad y supo leer bien, supo aguantar cuando lo tenía en contra y buscar su oportunidad para primero hacer daño a Verdún y luego noquearle. Por tanto, combate disputado, Volkov que pidió el título, veremos a ver lo que pasa. Recordamos que en los pesos pesados, Cormier y Miocic se jugarán el título en el mes de julio. Debería el ganador, es decir, Volkov, poder pelear contra ellos o disputar un combate contra Overeem, que es el número 2, que viene de caer derrotado en su último combate ante Ngannou, y veremos a ver si hay un combate entre ambos y de ahí sale el próximo retador, o si el próximo retador es Volkov y se enfrenta contra Cormier o contra Miocic. Él lo pidió, por lo menos por pedir que no quede. Además, esta semana solo se habla ya de una cosa, del evento que tendremos el próximo sábado, que analizaremos con mucha calma la próxima semana, ese duelo por el título ligero de la UFC, el que tenía McGregor, entre Khabib y Ferguson. Un combate muy igualado, en el que Russo parte como favorito y las apuestas están echando humo. Todo eso será la próxima semana. Esta semana no hay UFC. El evento más importante del fin de semana fuera de España está en Londres, ese duelo entre White y Brownlee, y en España recordar esa velada de prospectos de MGZ. La próxima semana aquí en Fightas lo repasamos todo. ¡Chao, chao!